En 2015, después de más de 20 años de carrera política como ministro, superministro y alcalde, Juan Alberto Belloch volvió a ponerse la toga de magistrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Una vuelta a casa, como él mismo contó a la prensa. Después de ser alcalde y todo, volviste a vestir la toga de magistrado. Sí, sí. ¿Echabas de menos? La verdad es que sí. Yo no estaba para jubilarme entonces. Y puesto el trabajo que era el mío, era el de magistrado. Mira, la gente lista vuelve a lo que es su sitio. Él tiene una profesión, que su profesión es la de magistrado, la de juez. Y en la política tienen que saber que la política es temporal. Él volvió a la audiencia de Zaragoza. Ahí también retomamos un poco, porque comentándome, pues voy a volver, yo estaba en el Consejo General del Poder Judicial entonces, perfecto, y yo creo que es eso, ¿no? Es como el camino, el círculo profesional en ese ámbito que empieza y se cierra, ¿no? Lo que puedo decir es la enorme satisfacción que tuve cuando en el Tribunal Supremo empecé a recibir sentencias firmadas como ponente por Juan Alberto Belloch, y me alegró mucho. Digamos que va a terminar su vida profesional como empezó, dedicándose a la justicia, y yo creo que fue un acierto. Él y toda su familia desde hace cientos de años son servidores del Estado, jueces, notarios, registradores, y porque corre por sus venas, es decir, no había, y a mí me hizo feliz que volviera a la judicatura. Los chicos de la audiencia son chicos para mí todos que solo tienen 70 años. Chavales. Chicos. Me han tratado maravillosamente bien. Y me daba miedo que los prejuicios que hay con la clase política, etc., me habían guardado el mejor despacho individual. Le han mimado demasiado. Me estuve tan mimado como cuando era ministro. Impresionante. Y era un simple magistrado de pie. Pero qué bonito también, ¿no? Acabar la carrera profesional. Como uno empezó. Como uno empezó, me parece hermoso. Es que hasta eso lo has hecho bien. Yo creo que sí. De todas las cosas que has hecho en tu vida, ¿cuál crees que es el legado que dejas a los españoles y a los aragoneses? Pues simplificando, habría que decir una cosa muy técnica, pero que para mí fue básica, que es el Código Penal de 1995. El jurado. La ley del jurado. La ley del jurado. También tiene aspectos muy positivos, sobre todo el que hace posible la participación de los ciudadanos en la materia de justicia. Se introdujo, yo recuerdo que siendo presidente de la Audiencia de Segovia y por inspiración suya y de Luciano, hicimos muchos ensayos, incluso con alumnos de mi universidad, en los que se incorporaban y hacíamos juicios modelo de jurado, precisamente para ir desarrollando, y muchas personas colaboramos con ellos en hacer esa ley. Él era un defensor desde el primer momento, o sea, yo lo conozco en el 86, la ley es del 95, pero él ya estaba ahí trabajándolo, ¿no? Es una ley que se ha aposentado y se ha normalizado, y bueno, pues está bien, porque es una manera de incorporar a la ciudadanía a la administración de justicia. Los jueces tienen un poder muy grande y es el único poder que no elige el pueblo, con lo cual tiene una importancia tremenda que determinados ciudadanos puedan administrar justicia en determinados asuntos, ¿no? Que la gente por la calle te saluda con mucho afecto. Es importante eso. Eso es muy importante. Es lo más importante. Porque ahí te das cuenta que realmente que sí que has hecho que la vida de la gente sea mejor. Puedes tomar un poco el pelo a los ciudadanos. Decir, si me felicita usted, pero ¿qué? ¿A quién la votaba? Al PP, digo, pues ya está. Sí, no, pero mucha gente le dice, sí, yo no le voté a usted, pero me encanta, ha sido el mejor alcalde del... Bueno, pues es gente honesta. También. En Aragón otra cosa no, pero honestos son. Nos quisieron enseguida, sí, la verdad es que la política es muy árida, pero la calle es muy cálida. Entregarle la medalla de oro a Juan Alberto, pues me hace ilusión, ¿no? Me hace ilusión siempre que tienes que reconocer a alguien que ha trabajado por la ciudad cuando tú te has preocupado también de trabajar por la ciudad y de ser alcalde, pues es emocionante, ¿no?
Estos días me han hecho alguna entrevista y en general les sorprendía que hubiera sido un alcalde del PP, y me lo han preguntado varias veces, el que propusiera al Pleno la concesión de la medalla. Y la verdad es que le da vueltas y, como le dije al alcalde, en mi caso no es ninguna novedad. Repasando los trabajos que he ido haciendo, siempre he contado con apoyos un poco complicados. Nunca lo he tenido de mejor sencillo. De hecho, el Ayuntamiento de Zaragoza no es nada sencillo. A mí me parece que Juan Alberto, lo dicho, ¿no? Me pasa con Juan Alberto Belloch, pero me pasa con Javier Lambán, ¿no? Es decir, hay poca gente que haya discutido tanto con el pobre Javier, que ya no está con nosotros, o que haya discutido tanto con Juan Alberto Belloch como he discutido yo, ¿no? Pero lo cortés yo creo que no quita lo valiente. Es decir, o sea, discutimos en muchas cosas, pero compartimos lo esencial, somos demócratas, ¿no? Es decir, compartimos lo esencial, nos gusta el municipalismo y hemos trabajado por la ciudad de forma apasionada. Me han dicho que has vuelto por fin a tu casa, que has visto en tu viaje por tierras lejanas, que hay entre la bruma de 12 montañas. ¿Y cómo es ahora vuestra vida después de esta vida tan impresionante que habéis tenido los dos? Porque realmente ha sido una vida de película. Ahora es Abelo. Y me dejo. Y te dejas. Sí. Bueno, la figura de Abelo es clave. Toda mi vida yo creo que me han intentado explicar lo importante que es la figura del abuelo en un niño, ¿no? Bueno, pues hasta que no he sido madre no he sido capaz de verlo. O sea, yo a mi hija, que la recojo de la guardería con pala, la pobre lleva todo el día, parece que le ha atropellado un camión, ¿no? Cuando la recoge está cansadísima, pero la dejo en casa de mis padres, y la recojo a las 2 horas y de repente ha florecido. Parece una niña pegando botes, saltando, risueña, es divertidísima, y cuando ve al Abelo, pues se lanza al Abelo a darle besos. Son esas conexiones que muchas veces no entendemos, no vemos. Y hasta que no eres padre y lo vives y tienes la fortuna de tener esos abuelos, no te das cuenta. ¿Ya sabes usar el móvil? Sí, pues la verdad que no. Pero ni ahora ni nunca. Le tiene alergia a la tecnología. Me parece maravilloso. Yo en la vida jamás en su despacho he visto un ordenador. Nunca, ni un ordenador ni una tablet. Se lo pusimos, pero no lo usaba, porque es demasiado. No tenía, lo hacía todo a mano, pero eso lo ha seguido hasta siendo magistrado después que se ha incorporado otra vez, ¿no? Lo hacía a mano, todos los discursos los corregía él de arriba abajo, él metía, no, siempre se le preparaba algo, y escribía a mano. Pero Juan Alberto era un hombre de contrastes, no manejándose con la innovación, sabía que para transformar la ciudad, para que Zaragoza fuera una ciudad, una gran ciudad, necesitaba la innovación y necesitaba las nuevas tecnologías. Es una persona que se la recordará probablemente después más, pero que este es el momento de hacerle un buen homenaje. Yo creo que ha sido raro porque normalmente en política no se suelen hacer muchos amigos, para que no nos vamos a engañar, y aquí es un caso extremo de que una amistad absoluta que se mantiene. Es el alcalde que necesitaba Zaragoza en aquel momento. Si no hubiera conseguido esos proyectos, Zaragoza no sería hoy nada de lo que es. Que tenía esa capacidad, esa potencialidad de en poco tiempo dejar huella. Tuvo muy claro desde un primer momento que él no venía a pasar por la política, que él venía a dejar huella en la ciudad de Zaragoza y a transformar la ciudad. La valía no tiene que ver con la ideología, es decir, el que haya gente con talento no tiene que ver con que ese sea de izquierdas o de derechas. Es un gran jurista, ha sido un juez magnífico. El dedicarse a la política hizo que perdiéramos un juez espectacular, lo recuperamos al final de su vida y creo que es una persona que por su valía personal y por la influencia que ha tenido en la transición y en la historia de España merece un homenaje. Juan Alberto es muy contemplativo y es muy sedentario. Ahora tiene que hacer ejercicio. Sedentario, me ha llevado a medio mundo. Bueno, a ver, ahora. Hombre, con la vida que ha tenido, igual un poquito de descansar. Toda la gimnasia, Itziar, toda la gimnasia que ha hecho en su vida ha sido en un sofá, leyendo. Esa es toda la gimnasia mental.
O sea, gimnasia mental es un lector, Te va a un gran preparar para la lector. maratón. Es un lector, Te va a un gran preparar para la lector. maratón. Es un gran lector, pero es incapaz de hacer gimnasia y ahora tiene que hacer gimnasia. O sea que... Bueno, no descartaría que con esta mujer que tienes al lado acabes corriendo una maratón. Ay, bueno, sí, él lo va a descartar de entrada, pero... Naturalmente que no lo voy a descartar. Básicamente porque ya lo has descartado. No, totalmente. O sea, con una mujer así Sí, no que puedes ya- descartar nada. Nada. Por lo tanto, te terminaré haciendo como siempre lo que ella quiere. Y si el siguiente objetivo militar es la gimnasia, pues ya habrá- es habrá el que- objetivo militar, la gimnasia. No ha sido fácil, pero aquí estamos. Y hasta la última página de la partitura todo es música. Oh, qué bonito. ¿Algo que decir? que tiene razón como siempre.